bienvenida a Mauricio Gutiérrez, que está con nosotros. ¿Qué tal, Seremi? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás tú? Muy bien, muchas gracias. Galo, Bienvenido. ¿cómo estás, Seremi? Muy bien, ¿usted? Bien, súper bien. Qué bueno, asiento, por Súper favor. bien. Gracias por acompañarnos el día de hoy para hablar de dinero, ¿cierto? De economía. No todo es dinero, no todo es economía, pero hay que hablar también de eso. Claro, lo que pasa es que ¿no? no Sí. todo es dinero, pero Por es una cierto. importante, muy importante parte de nuestras vidas, sobre todo en estos tiempos, ¿cierto? En que ya lo comentábamos, el costo de la vida que sube otra vez Así y el es. precio que baja, ya ni se ve. Dicen que el dinero no hace la felicidad, pero cuando se acaba se la lleva. Exactamente. Dicen los que saben. Oiga, ¿cómo estamos en el país, Seremi? ¿Y cómo estamos acá en la región del Biobío? Porque uno, y para tratar de bajar la conversación y que todos entendamos, escuchamos a diario muchas cifras, leemos muchas cosas, Sí. las autoridades dicen otras. ¿Cómo está hoy en Chile la economía? Sí, lo que pasa es que para la gente común y corriente, el ciudadano de a pie, muchas cifras, mucho porcentaje, a veces le molesta porque ellos ven su realidad personal. Pero cuando uno es gobierno o cuando alguien administra algo más grande, tiene que hablar de promedio. Porque si hablamos de uno a uno, yo creo que el tema se complica. Mira, fíjate que el año 2018 fue un muy buen año para la región del Biobío. Voy a tirar cifras, me dan disculpas, voy a tirar cifras. Esa es la idea. El país creció, el PIB nacional creció un 4%. La región del Biobío, de acuerdo al INACER, un 5,6%. Es decir, volvimos a crecer después de 4 años, volvimos a crecer de una manera importante y más encima subvencionamos el promedio nacional. Así que bien por la región del Biobío. En términos de desempleo, tuvimos algunos picos donde tuvimos tasas históricas, un 4,9 en la provincia de Arauco, un 5,7 en la provincia de Concepción, raya para la suma, promedio del 2018, un 7% bajo el 7,2 nacional, por lo tanto, buen desempeño regional, buen desempeño nacional. Pero todas estas cifras que son muy positivas y nosotros comprendemos que vienen desde el análisis de lo macro, ¿cierto? Así es. Se contraponen con la realidad del chileno que hoy día ve que después de años de lucha, recién el sueldo mínimo acaba de superar por 1.000 pesitos, o sea, por luquita, los 300.000 pesos. 301.000 pesos en rigor. Cuando Cami. vemos además que la mitad de los trabajadores gana menos de 543.000 pesos mensuales en nuestro Así es. país, es un poco difícil ponerse contento con este crecimiento, pues, Seremi. Por eso yo le dije al principio que cuando uno gobierna o cuando maneja grandes instituciones tiene que hablar de los promedios porque así la gente en general entiende. Las realidades individuales son complejas. Cuando usted me da esas cifras, yo le puedo decir, por ejemplo, el sueldo, usted me dice recién acaba de subir 1.000 pesitos de los 300.000 a 301.000. ¿Sabe en qué lugar de América Latina se encuentra el sueldo mínimo chileno? No. Tan. Desconozco. Yo tampoco sabía, pero me puse a investigar. Somos el segundo lugar, superado solamente por Uruguay, que tiene 323.000 pesos. Eso es una muy buena noticia. Ahora, si usted me pregunta, oiga, ¿pero es suficiente 300.000 pesos para una familia? Por supuesto que no. Claro que no. Si la canasta básica de alimentos es de 43.000 pesos por persona. Entonces, ¿por qué nos alegra que estemos claramente en no. segundo lugar? Si miramos el ranking global, ¿en qué número estamos? Porque es que comparar peras con peras y manzanas con manzanas. No nos comparemos con el ingreso, por ejemplo, de Luxemburgo, que es como el salario mínimo, es de como 1,5 millones haciendo conversión a pesos chilenos. Yo tengo un tema con el salario mínimo. El salario mínimo es un salario establecido por ley. Por ley, lo que no significa que todo el mundo se vaya a pagar el salario mínimo. ¿El sueldo No es mínimo deseable. es ético? Esa es una discusión muy profunda. Para mi gusto, el salario mínimo, ¿cómo va a ser ético si no alcanzas a cubrir la necesidad de un hogar? No puede ser ético eso. ¿Cuánto debería ser el sueldo mínimo? Hay muchas estimaciones. Lo que yo quiero dejar en claro que el sueldo mínimo es un establecimiento legal de cuánto es y la palabra lo dice, cuánto es lo mínimo que debes pagar. ¿Por qué entonces se establece este sueldo mínimo? Es porque es una suerte de equilibrio de las distintas fuerzas, desde las empresas, las grandes, las pequeñas. Porque, por ejemplo, si se estableciera el sueldo mínimo en Chile del orden de los 500.000 pesos para que una familia promedio pudiera vivir relativamente cómoda, ¿cuántas pymes podrían pagar los 500.000 pesos? Qué bueno que toque ese punto, Seremi, porque ese es el argumento que escuchamos siempre para ¿Cuántas no pymes? aumentar el sueldo mínimo, porque efectivamente muchas pymes, muchos empresarios de pequeñas y medianas empresas quizás no podrían contratar a tanta fuerza trabajadora como lo hacen hoy día. Eso pasa. Sin embargo, ahí surge otro cuestionamiento. ¿Y por qué no establecer un sueldo mínimo diferido? Por ejemplo, las empresas que producen más, que generan más ingresos anuales, que tengan un sueldo mínimo establecido más alto
que el que puedan pagar las pequeñas y medianas empresas. ¿Y por qué no mejor establecemos condiciones económicas de inversión, de fomento a las pymes que permitan que el salario mínimo sea solamente un requisito de entrada y no el promedio de los sueldos? Me explico. Cuando una economía crece, y por eso que hablamos tanto de crecimiento nosotros en el gobierno, cuando una economía crece, se generan más empleos. Cuando se generan más empleos y baja el desempleo, empiezan a converger la oferta y demanda de empleo, y eso hace que los salarios sean más competitivos y van subiendo los salarios no por ley, porque ahí no hay que cometer el error. Una cosa es establecer un salario mínimo por ley, una obligación, a la otra es que las condiciones de mercado te permitan a ti pagar mejor. Y voy a dar un ejemplo. 5 años atrás, boom minero, mucho trabajo, mucha maestranza, un soldador que ganaba 300.000 pesos, 400.000 pesos, llegó a ganar 700.000 pesos. Otro ejemplo, después del terremoto, un carpintero llegaba a ganar 800.000 pesos, 1 millón de pesos, porque la demanda por trabajo superaba a la oferta. Es decir, eso es lo que hay que propiciar, el crecimiento económico, el crecimiento del Producto Interno Bruto no es una cifra muerta, no es una cifra sola. Por eso que nosotros insistimos tanto. Primero, la mejor política de salario es la del pleno empleo. Tratar de tener pleno empleo, pero para eso tenemos que tener inversión, fomentar la inversión, ayudar a la inversión. No puede ser que en nuestro país un proyecto de inversión se demore 24 meses, 5 años, 10 años cuando se judicialicen, en circunstancias que son las inversiones las que proporcionan la mejor cantidad y calidad de empleo. El salario de un tipo que trabaja en una industria de manufactura es bastante mejor del que trabaja en una empresa de servicios. Entonces, esto hay que analizarlo como un todo. Te insisto, el salario mínimo es una imposición legal. El mercado actúa de otra forma y la imposición legal es justamente para que el mercado no te tire muy abajo los sueldos. Tenemos una encuesta para escuchar la opinión de la gente, pero para cerrar el punto, luego de toda la aclaración muy interesante que hizo, ¿cuánto debería ser, según usted, el sueldo mínimo? No, son discusiones tremendas, porque usted puede sacar la cuenta de cuánto necesita para pagar el arriendo. Ahora, ojo, cuando ya, no te usted nos decía 500.000 pesos, cuando no te podría alcanza. ser. ¿Cree que mira, el sueldo promedio regional, el último dato del INE es del orden de los 430.000 pesos, incluyendo región de Ñuble. Fue el último dato del 2017. Y el nacional es 544. Estábamos más bajos que la renta nacional, obviamente, promedio. Estoy hablando de promedio, no estoy ya sueldos mínimos fuera. Esa es la renta promedio. La verdad es que me complica cuando me preguntas cuál es el sueldo ideal. Para mí, ojalá el mundo ganara, la gente ganara la mayor cantidad posible de dinero. Pero bueno. Vamos a escuchar lo que dice la gente entonces, que la gente sí se atrevió a darnos un número. Sí, por cierto. Veamos lo que nos dijo ahí el público. ¿Qué opinas del sueldo mínimo en el país? Que está muy bajo respecto a los precios que se manejan en el país. Que en el final no alcanza a una persona para poder desarrollarse plenamente. O sea, mirando las estadísticas, es un sueldo demasiado bajo para los gastos que se generan y un país en vía de desarrollo. Que es muy bajo, debería subir porque no alcanza a pagar las deudas, para subir el tema de los créditos, el crédito hipotecario, todo. Bajo, súper bajo. Porque no alcanzamos para comprar nada. Porque con el sueldo mínimo apenas alcanzamos para comprar 2 presas de pollo, un galón de gas, un par de kilos de papa. Es bien poco, nada. Y donde hay enfermo en una casa, por ejemplo yo. ¿Cuánto debería ser el sueldo mínimo? Yo creo que debería ser mínimo, ya como Rosario trabajaba unos 500.000 pesos de ahí para arriba. Que ahora con la realidad que hay que pagar muchas cuentas, el diario vivir, el transporte. Tendría que hacerse un estudio, pero yo creo que, aportar un valor, no sé, 400, eso sería un sueldo para vivir plenamente. Yo, por estadísticas bajas, diría 500.000 pesos, dependiendo de la cantidad de hijos y la cantidad de gastos que tengan al mes. Horrible malo, pues. ¿Sí? Sí, de hacer un poco más, pues. Unas 450 luquitas por lo menos, ahí estaríamos re bien. Pero ahora es poco. Ya, ahí teníamos la opinión de la gente. Todos dijeron que era muy poco y ahí muchos también se atrevieron a dar una cifra. Entre 450 y 500. Entre 450 y 500. Sí. Bueno, usted no le entendemos igual como autoridad, difícil dar una cifra. ¿Pero es muy bajo, cree usted? No, yo creo que el salario mínimo está calculado en base a los distintos actores que intervienen en el establecimiento. Te insisto, el salario mínimo es una imposición legal.
distintos son los salarios que paga el mercado. Y el promedio, pues decía yo, el promedio del 2017 fue mucho más que el salario mínimo, fue del orden de los 430 y tantos mil pesos. Entonces, el mínimo es el mínimo, es el mínimo. Es como tú entras a jugar en la contratación de la fuerza de trabajo. Para mí el ideal es que nadie pagara el mínimo. Bueno, ahí tenemos sí una estimación de para qué alcanza el sueldo mínimo en Chile. El mínimo sueldo, ¿cierto?, de 301.000 pesos alcanza como máximo para, por ejemplo, 57.190 pesos en leyes sociales. Esto significa pensiones, salud y seguro de cesantía, que en el fondo es como lo obligatorio, ¿no? Exacto, se va para ese ítem. Que son los famosos descuentos, ¿cierto? Que uno gana, pero sácale los descuentos, ¿con cuánto te quedas? Con el total haberes. Exacto, el total haberes. Luego tenemos el kilo de pan diario, pensando en una familia, ¿cierto?, que consume un kilo de pan diario, y acá en Chile somos buenos consumidores de pan, 39.490 pesos. Luego tenemos la movilización para ir y volver del trabajo exclusivamente. Esto sin contar si queremos una salida a cualquier otro lugar, a ver a la mamá, a la abuelita, qué sé yo. 48.320 pesos. Y finalmente un arriendo básico. Y aquí podemos conversar largo y tendido porque es un arriendo bien básico, el de 156.000 pesos. Que debe costar mucho encontrar un arriendo de 156.000 Probablemente una mucho. Pieza, ¿cierto? Sí. Pensando en la cantidad de gente que tiene que vivir en esas condiciones, familias de 4 o 6 o más integrantes viviendo en una casa interior o una pieza, ¿cierto?, dentro de otra casa donde encontramos un arriendo como este. Claramente, claramente. Yo vuelvo a tomar el tema del salario fijado por ley como mínimo. Una persona que gana eso, claramente una familia de 4 personas no la puede mantener, y ahí es donde aparecen las prestaciones sociales que hace el Estado. Los programas, subsistemas de seguridad y oportunidades, ¿cierto? Subsidio del agua, subsidio de la basura. Ahora, disculpa, y lo decía el ministro Cristian Monkeberg, el ministro de Vivienda, que me hizo mucho sentido hace un poco tiempo atrás. Dijo que el ministro dijo, no tengo la certeza, pero si no somos el único, somos uno de los pocos países que, no sé, por 300.000 pesos, 400.000 pesos, corríjame alguien si estoy equivocado, tú postulando a un DS-49 puedes tener una vivienda propia. Esas son soluciones que vienen a paliar un poco para aquellos que ganan el ingreso mínimo, que yo creo que aquí los tres estamos de acuerdo que es insuficiente para mantener un hogar. De hecho, y eso le quería comentar, Seremi, porque las cosas cuando son hay que reconocerlas como son. Yo creo que acá hemos tenido una conversación en la que nos hemos podido dar cuenta que ustedes de alguna manera tienen una conexión bastante real con lo que significan los 301.000 pesos. Pero es lamentable cuando nosotros escuchamos la discusión política, generalmente desde Santiago, desde los Santiagos, iba a decir, desde Santiago, claro, o en Valparaíso, cuando escuchamos a las altas autoridades de nuestro país, esta tremenda desconexión que parece haber con lo que pasa en el Chile real con los 301.000 pesos. Y yo creo que por eso de repente uno es tan duro o se pone en esta posición. Bueno, uno acá es difícil hacerlo así, pero entendemos que la gente de repente se ponga en esa posición así bien dura con las autoridades, con enrostrar que los 300 lucas no alcanzan para nada. Y es por eso, es porque siento usted, y yo que sé que es difícil porque para usted como autoridad también no, yo lo diría, no tengo problema en decir las cosas, no. ¿Existe una desconexión? No, yo creo que no hay una desconexión. Mira, lo que pasa, cuando tú se negocia en el Parlamento el salario mínimo, tú tienes que pensar en muchas variables. Primero, la variable de la solidaridad, que todos la tenemos, todos queremos que la gente gane más que esto. Pero también tienes que pensar en las miles de pequeñas y medianas empresas que te van a reclamar. Así que no todos quedan contentos. Cuando tú tomas este tipo de decisiones, no puedes dejar a todos contentos. Imagínate una pequeña y mediana empresa que contrata, que le va más o menos, que está tratando de surgir y que contrata a 4 personas. Y a 4 personas les paga los 301.000 pesos. Complicado, pero se lo puedes pagar. Si le suben el sueldo mínimo, esa pequeña y mediana empresa, estoy hablando de pequeñas y medianas empresas, porque en mi cabeza no me imagino o no me gusta grandes empresas pagando el salario mínimo. No sé, para mí no. Eso encuentro que es muy poco ético, pero una pequeña y mediana empresa, como tú dices, tú lo propusiste, no hay un diferenciado, es bastante más complejo. Pero para una pequeña y mediana empresa yo prefiero que pague el salario mínimo a 4 a que no le pueda pagar a ninguno. Y hay una desconexión pensando en lo que gana el 1% o el 5% de nuestro país con respecto a esta tremenda brecha, porque si bien somos el segundo país en Latinoamérica con respecto a la cantidad de plata que gana la gente con el sueldo mínimo, ¿cierto? Nos supera Uruguay solamente, lamentablemente lideramos otro ranking, que es el de la desigualdad y la brecha que existe entre quienes ganan más y quienes ganan menos dentro de un mismo territorio nacional.
Yo no tengo problema con los que ganan mucho, fíjate. No tengo problema. Yo tengo problemas con los que ganan muy poco. El problema está que tenemos algunos que ganan mucho, mucho, mucho y es mucho, mucho más de lo que gana el que gana menos. Mira, sí, es como cuando un ministro por ahí del gobierno pasado dijo que a algunos había que quitarle los patines. Yo creo que no. Yo creo que las políticas públicas tienen que hacer y pretender y tender a que los que ganan muy poco ganen más. Que algunos ganen mucho en forma legítima. Sí, es legítimo, obviamente ya estamos hablando de otro problema. Si alguno gana mucho en forma legítima, le ha ido bien, tiene un negociazo, le va súper bien, bueno, bien por él, lo aplaudo, feliz. El problema son los que ganan menos. Y los que ganan menos, te insisto, no hay que confundir el salario mínimo establecido por ley a las condiciones de mercado donde la gente puede ganar más. Por eso, crecimiento económico es súper importante. Desempleo bajo es súper importante porque hace que los salarios sean más competitivos. En eso hay que trabajar. Hablo del crecimiento y muy brevemente. El año pasado crecimos 4%. Este año no nos va a ir tan bien como el año pasado. Ya lo sabemos. Pero se pensaba que sí no iba a ir bien. No, pues teníamos una proyección de 3,5%. El Central hizo la corrección de entre un 2,75 piso, techo 3,5. Comparémonos con el resto del mundo. Proyecciones del Banco Mundial, crecimiento mundial, 2,6%. Crecimiento para Latinoamérica, 1,7%. Este es un muy buen país. ¿Qué significa que el Banco Central haya recortado la proyección en la inversión? Significa que el Banco Central está acusando los efectos de la desatada, pero desatada, guerra comercial entre las dos potencias económicas mundiales. Pero ¿y eso no se tomó en cuenta antes? ¿Por qué la expectativa era superior a lo que es la realidad? Porque esta guerra ha ido evolucionando y ha ido creciendo. Y siempre se ha pensado que iba a llegar un momento en que esto ya se van a llegar los acuerdos, pero pasa y pasa el tiempo. Y finalmente esta famosa guerra comercial no es más ni menos que la lucha para el futuro de quién va a dominar las telecomunicaciones y quién va a dominar la tecnología. Aquí hay dos fuerzas que se están en contraposición por un liderazgo mundial. Esto ha ido evolucionando, los recortes de crecimiento se han efectuado en todas partes del mundo. Nosotros seguimos con la meta que nos pone el Banco Central, 2,75 pisos, 3,5 techo. Crecer ya más que el promedio del mundo ya es bueno para nosotros. Pero crecer más que Latinoamérica, eso sí o sí lo vamos a hacer. ¿Y no es este mismo modelo que estamos comentando de mercado, que permite que la gente ingrese y que estando dentro pueda crecer, lo que nosotros conocemos como modelo neoliberal de mercado? Economía social de mercado. Claro, que tiene tantos nombres en economía que de repente uno se pierde un poco. Sí, pero es economía social de mercado. Pero no es eso mismo lo que hoy día hace que estemos en una crisis dependiendo de la guerra de las potencias mundiales, lo que hace que esta guerra comercial por las telecomunicaciones sea lo que a nosotros nos permite crecer poquito o más. Cami, esta es una economía social de mercado, si los nombres que le pongan es iniciativa privada y para los que tienen menos, programas sociales del gobierno. Nosotros tenemos programas sociales del gobierno que los podríamos detallar largamente. Nómbreme algún otro modelo que le vaya mejor que la economía social de mercado. No hay ninguno, a todos les fue mal. A todos les fue mal. Todos los experimentos marxistas del bloque de Europa del Este fracasaron todos. ¿Eso significa que no pueda entrar otro modelo, quizás otra alternativa? Yo creo que son variantes de la economía social. Porque ya lo que falló. Falló. Pero lo que está fallando hoy día no puede ser mejorable. Y quedó el mercado, ¿cierto? Quedó el mercado en nuestro modelo como actor principal, pero con el Estado ayudando y subvencionando a aquellos que se van quedando a la vera del camino. Bueno, y el Estado también tiene que proteger lo que pasa con las empresas que son nacionales y hay muchas quejas también con respecto, por ejemplo, al calzado y a un montón de empresas acá que han sufrido y que han cerrado, empresas emblemáticas que uno antes decía, esa empresa representa a la región, hoy esas empresas no existen, hoy trabajadores han sido desvinculados también de empresas emblemáticas acá en la región. ¿A qué se debe eso? ¿Cómo se revierte? Mira, el sector cuero y calzado viene con un problema de hace mucho tiempo. Nosotros somos una economía muy abierta al mundo. Hay áreas donde no nos va bien, como el sector cuero y calzado, que fue muy golpeado, donde no fuimos competitivos, donde a lo mejor la idea no era competir por precio, cuando hay competencia de precio corre pura sangre, donde a lo mejor nunca trabajamos un tema de nicho para tener mejores precios sin tanta competencia, pero hay otros sectores donde nos fue bien. En el cobre nos va bien, en la parte frutícola nos va muy bien.
El tema de los berries, aquí en la región del Biobío, le está empezando a ir muy bien con los arándanos. Pero falta cuidar etcétera. lo nuestro, así como hay sellos de repente, no sé, pienso en la Piedra Cruz del Araquete, que tiene su sello de origen y se resguarda. ¿Qué pasa con pegas emblemáticas? Vino chileno, fruta chilena, afuera, es muy Le menciono las textiles, le menciono lo que pasa con Huachipato, el antidumping, las salvaguardas, todo lo que se señala de que las empresas están muriendo en la región del Biobío. Pero te cuento algo dramático con Huachipato, muy breve, te cuento algo dramático. Huachipato es proveedor de barras de acero para otra empresa de este cordón que hay ahí industrial, Molicop. Proveedor de barras de acero, y Molicop hace bolas de acero que las vende a la minería para molienda de la minería del cobre, para hacer el concentrado, se muele todo ese cuento. Cuando tiempo atrás, no me acuerdo, un par de años atrás, se puso una salvaguarda más importante a la barra de acero, a Molicop le fue mal. ¿Por qué? Porque Molicop compraba a China y compraba más barato. Y a su vez de China vendían bolas de acero también más barato. Entonces, cuando tú pones una barrera arancelaria para protegerte de un supuesto dumping, siempre viene algo de vuelta y por eso hay que ser cuidadoso. Yo lo conversaba con el dirigente sindical y con ejecutivos de Huachipato. Ellos saben que es un tema difícil. Cuando tú acusas de dumping, primero tienes que demostrarlo. Yo no digo que no haya, ni mucho menos. Yo soy muy querendón por lo demás soy hijo de un ex huachipatino, así que tengo mucho cariño por la empresa. Pero el tema de Huachipato, así como todos los temas donde tú tienes competencia feroz desde afuera, calzado, son súper complejos. ¿Por qué? Porque para establecer este dumping primero tiene que reunirse la Comisión Antidistorsión de Precios, donde entra Ministerio de Relaciones Exteriores, hay diplomacia de por medio, Ministerio de Economía, una serie de actores, y tú finalmente tomas la decisión o le pones una salvaguarda al producto que entra. Si le pones una salvaguarda, te vas a dejar de ser competitivo a algún sector que le estaba comprando de Chile hacia el extranjero como insumo, y protege a lo nacional, y te empiezan a provocar desequilibrio. No digo que se hagan, digo que no es fácil, es difícil, es una economía abierta, tú compites contra el mundo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Si para esto es lo que hay que hacer, básicamente, como ya tenemos la economía abierta al mundo, tenemos muchos tratados de libre comercio, primero tratar de dedicarnos a lo que somos buenos. Segundo, para lo que estamos siendo poco competitivos, la única solución es innovar, es decir, hacer las cosas diferentes para tener un resultado diferente. ¿Ese es el nicho que voy a explotar en la región del Biobío? La investigación, el desarrollo, la innovación te permiten hacer las cosas de una manera distinta para obtener resultados diferentes, porque si sigues haciendo las cosas de la misma forma ya no te da resultado. Por eso Huachipato, yo cada vez que me reúno con los ejecutivos les digo, oiga, ¿y ustedes no han pensado en trabajar, por ejemplo, más fuertemente el tema portuario, donde sí pueden tener ventajas muy grandes? Ellos me dicen, sí, y también estamos haciendo aceros diferentes, y con los aceros diferentes nos está yendo un poco mejor. Entonces hay que buscar, porque el mundo está cambiando. El mundo siempre ha cambiado. La diferencia el día de hoy, que los cambios son tan veloces que no alcanzamos a reaccionar. Volvamos un poquito a lo cotidiano, salgamos un poquito de las empresas. Sí. ¿Nos le da la sensación de que todos los precios suben, pero los sueldos, y no el sueldo mínimo legal que usted nos dice, sino que los sueldos en general como que se mantienen, como que no hay mucha variación? Sí. ¿Es también quizá una percepción que existe de la gente? Sí, el último IPC del mes de mayo creo que fue un 0,6%. Así es. Lo que nos entregó el INE, un poco más alto de lo esperado, que hay que diferenciar. El IPC esperado con el no esperado. Cuando el IPC se te dispara de lo que tú tenías proyectado, todo te cambia, se te desordena un poco el tema. El alza del costo de la vida es necesario. La inflación controlada, inflación esperada, es necesario. Cuando los precios no suben, me voy al caso en contrario, cuando los precios no suben se habla de una deflación o un estancamiento en la motivación para seguir produciendo. Lo importante aquí es mantener una inflación controlada. Nosotros apuntamos este año 2018 del orden del 2.5% de inflación. Cuando se te empieza a desequilibrar la oferta con la demanda es cuando empieza a subir la inflación. Y ahí es cuando interviene el Banco Central a través de la tasa de política monetaria. Por lo tanto, nosotros, ¿es bueno que suban los precios? Claro, siempre y cuando sea lo que tú esperaste, lo que tú proyectaste. El reclamo siempre ha existido, ese reclamo, obviamente, que los sueldos no se reajustan, excepto creo que los sueldos de los empleados públicos, pero el sueldo de la gente común y corriente no suben de acuerdo al IPC, y por eso vuelvo nuevamente a reiterar lo que yo he sido majadero: crecimiento económico para tener más empleo, más competitivo, y donde la gente pueda elegir dónde trabajar y no tener que elegir trabajar, porque cuando tú tienes un desempleo muy alto, ¿tú qué es lo que eliges? Pega.
¿Dónde? No sé, dónde sea. ¿Cuánto? Lo que sea te sirve. Pero cuando las tasas de desempleo bajan, tú ya puedes ir migrando y eligiendo el trabajo y más o menos tener un salario bastante más Y competitivo. finalmente, como usted lo decía, lamentablemente pareciera que todo es plata, pero no lo es, si esto fuera acompañado también de garantías sociales, como salud de calidad en todos los aspectos, como educación también para la gente, ¿verdad? Que no tenga que invertir para poder tener una educación quizás de calidad, como lo hemos comentado acá también, y otras garantías O bajar sociales. las horas de trabajo, que también se ha propuesto. Que también se ha propuesto. Bueno, nosotros, finalmente es todo un conjunto, sí, ¿no? fíjate que nosotros, uno de los grandes problemas que tiene nuestra economía, primero que somos chiquititos, pero uno de los problemas grandes que tiene nuestra economía es la productividad. En lo último, no sé, aquí me voy a tirar un carril, pero debo andar cerca. 8 o 10 años que la productividad era negativa. La productividad el año pasado subió a un 1,6%. La suma de los factores con el resultado, un 1,6%. También tenemos que ser más productivos. A veces, no sé, pues, si, una persona que la sientas tú 8 horas a trabajar, al cronometrado, ¿cuánto trabaja efectivamente? A lo mejor trabajará 2, 3. Bueno, hay estudios al respecto 4. y ahí andamos re mal también ¿Te como fijas? país. Así Productividad, pues. Entonces, hay harto que el mensaje que quiero dar yo siempre a la gente, en este país hay harto que mejorar, mucho que mejorar, pero somos un buen país, somos un país con mucho potencial, somos un país relativamente tranquilo. Yo creo que cuando caemos en esa tentación de decir que todo está malo, yo creo que hay que salir a dar una vuelta por el vecindario. ¿Ah? Bueno. Comparémonos con los que tenemos que comparar, con América Latina. Si nos comparamos con Finlandia, con Islandia, obviamente nos llevan harto rato de ventaja, pero en el vecindario este es un muy buen país. Yo creo que con diálogo, con unión, con una legislación donde nos pongamos de acuerdo, con modernización tributaria, legislación laboral, donde no hayan mezquindades políticas, sino que todos conversemos para que tengamos los mejores resultados, este país se va a ir así, pero así la curva. Mauricio Por un tubo. Gutiérrez, Seremi de Economía, muchas gracias por habernos acompañado el día. Gracias a ustedes y a toda la gente en su casa, mis Gracias. cariños. Un aplauso para el Seremi. Gentilmente se dio un tiempo para venir a hablar de economía, precisamente de toda esta materia muy relevante. Que esté muy bien, Seremi. Gracias. Muchas gracias. Éxito, éxito. Y nosotros nos vamos.